Mi hermana desapareció en una boda en 1999, 24 años después, el cura me confesó la verdad en su lecho. Si te gustan las historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y deja tu like, porque eso nos motiva a seguir compartiendo estas experiencias que marcan vidas para siempre. Capítulo 1. La desaparición. Era marzo de 1999, y Buenos Aires vivía uno de esos veranos que se extendían más allá de lo esperado. El aire húmedo se mezclaba con el aroma de los jazmines que trepaban por las rejas de hierro forjado en el barrio de San Telmo, donde nuestra familia tenía una casa heredada de mi abuela Esperanza. Yo tenía 23 años entonces, y mi hermana Lucía apenas 20. Éramos tan diferentes como dos gotas de lluvia pueden serlo. Ella era espontánea, risueña, con esa belleza natural que no necesitaba maquillaje para brillar. Yo era más reservada, estudiosa, siempre con un libro entre las manos y planes a largo plazo escritos en mi agenda. El sábado 13 de marzo cambió nuestras vidas para siempre. Recuerdo cada detalle de esa mañana como si fuera una fotografía quemada en mi memoria. Lucía se despertó cantando un bolero de Gardel que había escuchado la noche anterior en la radio, mientras se preparaba para la boda de prima Elena, nuestra prima segunda por parte de madre. La ceremonia sería en la Basílica del Santísimo Sacramento, en el elegante barrio de Retiro, y luego la fiesta en una quinta en San Isidro. «Marta, ¿me prestás tu collar de perlas?», me preguntó Lucía mientras se probaba el vestido celeste que había comprado en una boutique de la avenida Corrientes. Sus ojos castaños brillaban con esa chispa que siempre tenía cuando estaba emocionada. «Quiero estar perfecta para la boda. Dicen que va a venir gente muy elegante de la familia del novio». Le presté el collar sin imaginar que sería la última vez que lo vería puesto. Mamá nos preparó el desayuno tradicional, mate con medialunas de la panadería Don Carlos, mientras papá leía La Nación y comentaba sobre la crisis económica que se avecinaba. Durante el desayuno, Lucía estuvo más parlanchina que nunca. Hablaba de sus planes para el verano, de que quería estudiar diseño de modas, de que había conocido a un chico en la facultad que le gustaba. Se llama Alejandro, nos contó con una sonrisa tímida, estudia abogacía como vos, Marta. La ceremonia religiosa transcurrió sin novedad. El padre Hernández, un hombre mayor de unos 60 años con cabello plateado y mirada bondadosa, ofició la misa con su voz grave y ceremonial que resonaba entre las columnas de mármol de la basílica. Lucía estuvo radiante durante toda la ceremonia, saludando a parientes lejanos, riendo con las primas, tomando fotografías con esa cámara desechable que había comprado especialmente para la ocasión. Después de la ceremonia, todos nos dirigimos a la quinta en San Isidro. El lugar era espectacular, una casona antigua rodeada de jardines con rosales, un parque con árboles centenarios y un salón de fiestas decorado con flores blancas y doradas. La orquesta ya estaba instalada, y se podía sentir la alegría en el ambiente a pesar del calor agobiante de marzo. Durante el almuerzo, Lucía se sentó en mi mesa junto con otros primos jóvenes. Estaba animada, conversando sobre todo y con todos. Recuerdo que me pidió que la acompañara al baño para retocarse el maquillaje antes del baile. «No quiero que se me corra el rímel con este calor», me dijo riendo. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender detrás de los árboles del parque, la banda empezó a tocar música bailable. Lucía se acercó a mí en la mesa donde yo conversaba con unos tíos mayores sobre mis estudios de derecho. «Marta, voy a buscar mi cartera al auto de papá. Dejé allí mis medicamentos», me dijo. Ella sufría de migrañas ocasionales y siempre llevaba analgésicos consigo. «¿Queréis que te acompañe?», le pregunté, pero ella negó con la cabeza. «No es necesario, ya vuelvo. Guárdame el lugar que quiero bailar el próximo tango». Se fue caminando hacia el estacionamiento, saludando a gente en el camino, con esa sonrisa que iluminaba su rostro. Pasaron 30 minutos, luego una hora. La música seguía sonando, los invitados bailaban, reían, brindaban. Yo comencé a preocuparme. Pregunté a mis padres si habían visto a Lucía, pero ellos estaban distraídos con sus propias conversaciones. Fui hasta el auto de papá en el estacionamiento, estaba cerrado, y no había rastros de que alguien hubiera estado allí recientemente. El resto de la noche se convirtió en una pesadilla.
Preguntamos a todos los invitados, recorrimos cada rincón de la quinta, llamamos a sus amigas por teléfono. Nadie había visto a Lucía después de las 6:15 de la tarde. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Cuando cayó la medianoche y llamamos a la policía, el oficial de turno nos dijo con indiferencia burocrática: «Señora, una chica de 20 años puede haberse ido con algún novio. Esperen 48 horas antes de hacer la denuncia formal». Esas palabras me atravesaron como dagas. Conocía a mi hermana mejor que nadie en el mundo. Lucía jamás se hubiera ido sin avisar, jamás nos habría causado esa angustia deliberadamente. Algo terrible había pasado, y nadie parecía tomarlo en serio. Esa noche, mientras mis padres lloraban en el sillón de la sala y yo caminaba sin rumbo por la casa de San Telmo, supe que mi vida se había partido en dos, el antes y el después de la desaparición de Lucía. Capítulo 2. La búsqueda desesperada. Los días que siguieron a la desaparición de Lucía fueron un torbellino de actividad frenética mezclada con una angustia que nos carcomía por dentro. Mamá no paraba de llorar, pegada al teléfono esperando noticias que nunca llegaban. Papá se convirtió en un hombre obsesivo, visitando comisarías, hospitales y cualquier lugar donde pudiera encontrar información. Yo me hice cargo de organizar la búsqueda de manera sistemática, aplicando mi formación en Derecho para navegar el laberinto burocrático argentino. La comisaría de San Isidro, donde radicamos la denuncia oficial después de las 48 horas reglamentarias, parecía salida de una película de los años 70, paredes descascaradas, escritorios metálicos cubiertos de papeles amarillentos, y un ventilador de techo que giraba lentamente sin lograr aliviar el calor asfixiante de marzo. El comisario Ramírez, un hombre corpulento con bigotes grises y expresión cansada, nos recibió con la típica mezcla de compasión profesional y escepticismo policial. «Miren, la experiencia me dice que en el 90% de estos casos, las chicas aparecen por su cuenta», nos explicó mientras rellenaba formularios con una lentitud exasperante. «Especialmente las jóvenes bonitas. Tal vez se fue con algún muchacho de la fiesta y no quiere dar la cara hasta que se le pase la vergüenza». Sus palabras me indignaron tanto que tuve que contenerme para no gritarle. «Comisario, mi hermana no es ese tipo de persona. Algo le pasó, y necesitamos que tomen esto en serio». Durante las primeras semanas, nosotros mismos organizamos la búsqueda. Imprimimos cientos de volantes con la foto de Lucía. La imagen que elegimos era de su cumpleaños número 20, donde aparecía sonriente con una blusa blanca, el cabello suelto cayendo sobre los hombros, esa mirada dulce que la caracterizaba. Pegamos los carteles en cada esquina de San Isidro, Retiro, San Telmo, y cualquier barrio donde creíamos que alguien podría haberla visto. «¿Has visto a esta joven?», preguntábamos a comerciantes, porteros, taxistas, cualquier persona dispuesta a escucharnos. Algunos nos miraban con lástima, otros con indiferencia, pocos con genuina preocupación. La ciudad seguía su ritmo normal mientras nosotros vivíamos en una realidad paralela de desesperación y búsqueda constante. Una tarde de abril, mientras pegaba volantes en la estación de Retiro, un vendedor ambulante se me acercó con expresión pensativa. «Esa chica», me dijo señalando la foto de Lucía, «me parece que la vi el día de aquella boda en San Isidro. Estaba parada cerca del portón de la quinta, como esperando a alguien». Mi corazón se aceleró. ¿Qué hora era? ¿Estaba sola? Las preguntas salían de mi boca atropelladamente. Era tarde, cerca de las 7. Sí, estaba sola, pero parecía nerviosa. Miraba hacia la calle cada tanto, como si esperara que llegara alguien. Decidí contratar un detective privado. Jorge Mendoza era un hombre de unos 50 años, ex policía, con experiencia en casos de personas desaparecidas. «Voy a ser honesto con ustedes», nos dijo después de revisar toda la documentación. «Después de 2 meses, las posibilidades de encontrar a Lucía con vida se reducen considerablemente. Pero eso no significa que no podamos averiguar qué le pasó». Una tarde de mayo, decidí visitar nuevamente la Basílica del Santísimo Sacramento. Quería hablar con el padre Hernández, pensando que tal vez se le había notado algo extraño durante la ceremonia. Lo encontré en la sacristía, organizando los ornamentos litúrgicos. «Sí, recuerdo la boda»,
me dijo con voz tensa cuando le expliqué quién era. Y también recuerdo haber visto las noticias sobre tu hermana. Es terrible lo que les ha pasado. Padre, ¿notó algo extraño durante la ceremonia? ¿Algún invitado que le haya llamado la atención? El sacerdote evitó mi mirada directa. No, hija mía. Fue una ceremonia normal, con gente normal. Su respuesta sonaba ensayada, mecánica. Cuando insistí, se mostró cada vez más evasivo y nervioso, alegando que tenía que prepararse para la misa. Salí de la basílica con la extraña sensación de que el padre Hernández sabía más de lo que me había dicho, pero no tenía manera de presionarlo sin evidencia concreta. Capítulo 3. Primeras revelaciones. El detective Mendoza trabajaba de manera meticulosa y profesional, muy diferente al enfoque superficial de la policía. Durante el mes de junio de 1999, reentrevistó a más de 40 invitados de la boda, utilizando técnicas psicológicas para hacer que la gente recordara detalles que inicialmente habían pasado por alto. La primera revelación importante vino de prima Elena, la misma novia. Durante su segunda entrevista con Mendoza, ella recordó algo que no había mencionado a la policía. Cerca de las 6 de la tarde, le contó al detective, vi a Lucía conversando con un hombre mayor cerca del bar. No lo conocía, pero me llamó la atención porque ella parecía incómoda. El hombre tenía la mano en su brazo, como si estuviera insistiendo en algo. ¿Cómo era físicamente este hombre?, preguntó Mendoza. Alto, de unos 45 o 50 años, bien vestido. Llevaba un traje gris y tenía el cabello oscuro con algunas canas en las sienes. Lo que más me impresionó fueron sus ojos, muy intensos, como si estuviera muy concentrado en lo que le decía a Lucía. La segunda pista llegó del fotógrafo de la boda, Ricardo Velasco. Mendoza pidió acceso a todos los rollos, incluidas las tomas espontáneas. Encontré algo interesante, me llamó una tarde de julio. En una de las fotos, tomada alrededor de las 6:30, se ve a Lucía caminando hacia el estacionamiento. Pero no está sola. Hay una sombra al lado de la suya, como si alguien caminara junto a ella. Era una imagen tomada desde lejos, un poco borrosa, pero efectivamente se veía a Lucía dirigiéndose hacia el estacionamiento. La sombra era clara, alguien de estatura considerable caminaba a su lado. Esto confirma que no se dirigía sola al estacionamiento como pensábamos, me explicó el detective. Alguien la acompañaba, probablemente el mismo hombre que había estado hablando con ella cerca del bar. Una tarde, mientras pegaba volantes en una parada de colectivos en Palermo, una mujer de mediana edad se me acercó. Disculpe, me dijo, yo he visto esta foto antes. ¿Es su hermana? Sí, le respondí con el corazón acelerado. ¿La ha visto? No exactamente a ella, pero creo que he visto el auto que la llevó. Vivo cerca de la estación de Retiro, y esa noche del 13 de marzo salí tarde del trabajo. Cerca de las 8:30 vi un auto oscuro, como un Falcón azul, que venía por la avenida del Libertador a mucha velocidad. Me llamó la atención porque parecía que huía de algo. Pudo ver quién iba adentro. Había 2 personas adelante, un hombre manejando y alguien más en el asiento del acompañante. No pude ver bien, pero me pareció que la persona del asiento del pasajero tenía el cabello claro, como rubio o castaño claro. Lucía tenía el cabello castaño claro. Anoté cuidadosamente todos los detalles y corrí a casa para llamar a Mendoza. El detective recibió esta información con gran interés. Un Ford Falcón azul es un auto común en Buenos Aires, pero el horario coincide perfectamente. Voy a verificar qué invitados de la boda tenían autos de esas características. Al día siguiente recibí una llamada de Mendoza que cambió el rumbo de la investigación. Marta, me dijo con voz grave, encontré algo inquietante. Hay 3 invitados de la boda que tenían Ford Falcón azules. 2 de ellos tienen coartadas sólidas, pero el tercero. ¿Qué pasa con el tercero? Se llama Eduardo Morales, tiene 47 años, y es cuñado del padre del novio. Él se fue de la fiesta temprano, cerca de las 7 de la noche, alegando que se sentía mal. Pero varios invitados me dijeron que lo habían visto conversando intensamente con una chica joven cerca del bar,
justo antes de irse. ¿Dónde podemos encontrarlo? Ahí está el problema, respondió Mendoza preocupado. Eduardo Morales desapareció de Buenos Aires 2 semanas después de la boda. Dejó su trabajo, vendió rápidamente su departamento, y se mudó sin dejar dirección. Por primera vez en meses, sentí que estábamos cerca de la verdad. Pero también sentí un terror profundo al imaginar que le había hecho este hombre a mi hermana. Capítulo 4. El rastro frío. La investigación sobre Eduardo Morales se convirtió en una obsesión. Mendoza logró acceder a sus registros bancarios, retiró todo su dinero en efectivo durante las 2 semanas posteriores a la boda. Vendió su departamento por debajo del precio de mercado, como si tuviera prisa por conseguir dinero rápido y desaparecer. La familia del novio se mostró poco colaborativa. Carmen Vidal, madre del novio, nos recibió en su casa de Nordelta con evidente reluctancia. Eduardo siempre fue un poco particular, nos dijo evitando el contacto visual. Mi hermana se casó con él hace 15 años, pero nunca terminamos de entenderlo completamente. Su hermana sigue en contacto con él. Carmen se puso visiblemente nerviosa. Mi hermana también desapareció más o menos en la misma época. Se divorciaron muy rápido después de la boda, y ella se mudó a Europa. Que tanto Eduardo como su esposo hubieran desaparecido no podía ser casualidad. Una noche de septiembre, recibí una llamada de una mujer que se identificó como Laura Morales. Creo que tengo información sobre mi primo Eduardo. Nos encontramos en un café de la avenida Corrientes. Laura era una mujer nerviosa pero decidida. Eduardo es mi primo hermano, me explicó en voz baja. Siempre fue extraño, desde chicos. Pero después de esa boda en marzo, cambió completamente. Se volvió paranoico, obsesivo. Decía que tenía que irse del país porque alguien lo estaba persiguiendo. La última vez que lo vi tenía rasguños en las manos y una herida en el cuello, como si hubiera luchado con alguien. Cuando le pregunté qué le había pasado, me dijo que había tenido un accidente con su auto. Laura me dio una dirección en Mendoza donde Eduardo había vivido brevemente, pero cuando investigamos, ya se había mudado nuevamente. 2 semanas después, un empleado del cementerio de Chacarita se me acercó en Plaza San Martín. ¿Es usted la chica que está buscando a su hermana? Yo trabajo en el cementerio, y creo que debería saber algo. En abril del año pasado, tuvimos un entierro muy extraño. Un hombre pagó en efectivo por una sepultura en la sección más alejada del cementerio, e insistió en que el entierro fuera privado, sin registros oficiales. ¿Recuerda cómo era ese hombre? Alto, de unos 40 y tantos años, muy nervioso. Dijo que era para un familiar que había muerto en el interior, pero algo no me cuadraba. Miguel Fernández, así se llamaba el empleado, me llevó al cementerio de Chacarita. En la sección más alejada, me mostró una sepultura con apenas una pequeña placa de metal con un número, 247. No había nombre, no había fecha. Con la información de Miguel y todas nuestras evidencias, conseguimos una orden judicial para exhumar el cuerpo. Después de más de un año de búsqueda desesperada, confirmamos nuestros peores temores, era Lucía. Capítulo 5. La justicia esquiva. El funeral de Lucía se realizó en la misma Basílica del Santísimo Sacramento donde habíamos asistido a la boda fatal. El padre Hernández, visiblemente atormentado por la culpa, ofició la ceremonia con una solemnidad que rayaba en la desesperación personal. Durante la misa fúnebre, miré a mi alrededor y vi las mismas columnas de mármol donde Lucía había sonreído para las fotos de la boda. Con evidencia física y testimonios concretos, la investigación policial se intensificó. El caso dejó de ser tratado como una desaparición voluntaria y se convirtió en una investigación de homicidio con un sospechoso identificado. Sin embargo, Eduardo Morales había tenido más de un año de ventaja para crear una nueva identidad y desaparecer. El detective Ramírez, el mismo comisario que inicialmente había minimizado nuestras preocupaciones, ahora trabajaba en el caso con dedicación motivada por culpa profesional. Vamos a encontrarlo, me prometió. No importa cuánto tiempo tome. Durante 2001 y 2002, hubo varias pistas falsas. Alguien reportó haberlo visto en Bariloche,
otro testigo juró haberlo visto en una estancia en La Pampa. Cada pista se desvanecía al ser investigada. En 2003, decidí graduarme finalmente en Derecho y especializarme en casos de personas desaparecidas. Abrí un pequeño estudio jurídico en San Telmo, ayudando a familias con parientes desaparecidos. Cada caso que resolvía me daba satisfacción, pero también me recordaba que el caso más importante de mi vida seguía sin resolverse. En 2005, la Interpol encontró a un hombre con documentos falsos en Mar del Plata que coincidía físicamente con Eduardo Morales. Viajé inmediatamente para participar en la identificación. Cuando lo vi, supe inmediatamente que no era él. La decepción fue devastadora. Los años pasaron, y gradualmente el caso fue perdiendo prioridad. Aparecían crímenes más recientes que requerían atención inmediata. Sin embargo, yo nunca dejé de buscar. Contraté investigadores privados internacionales, mantuve una red de contactos, desarrollé una obsesión controlada que nunca desaparecía completamente. Me casé en 2007 con Roberto, un abogado colega que conocía toda la historia y me apoyaba incondicionalmente. Tuvimos nuestro primer hijo en 2009, y cuando sostuve a mi bebé, pensé en lo mucho que Lucía habría amado ser tía. Para 2010, 11 años después del asesinato, había aceptado la posibilidad de que Eduardo Morales pudiera morir sin haber enfrentado justicia. Era una realidad amarga pero necesaria para seguir con mi vida. Capítulo 6. El llamado del destino. El 15 de julio de 2023, 24 años después de la muerte de Lucía, recibí una llamada que cambiaría para siempre mi comprensión de toda la historia. La voz del otro lado de la línea era débil, casi inaudible, pero inmediatamente reconocible, era el padre Hernández. Marta, me dijo con dificultad, necesito verte urgentemente. Estoy en el hospital italiano. No me queda mucho tiempo, y hay cosas que debo decirte antes de encontrarme con Dios. Llegué al hospital esa misma tarde. El padre Hernández estaba en una habitación de cuidados paliativos, conectado a varios equipos médicos. Su rostro, una vez robusto, ahora era una versión consumida de sí mismo, con la piel traslúcida y los ojos hundidos pero brillantes de intensidad febril. Acércate, me susurró. No puedo hablar muy fuerte. He cargado con esta culpa durante 24 años, comenzó con voz temblorosa. Cada misa, cada confesión que he dado ha estado manchada por mi cobardía. No puedo morir sin decirte toda la verdad. Padre, ya me contó sobre la confesión de Eduardo Morales. No, negó débilmente. Te conté una parte de la verdad, pero no toda. Eduardo Morales sí vino a confesarse conmigo 3 días después de la boda, pero lo que no te dije es que yo lo conocía de antes. Lo conocía muy bien. Mi sangre se heló. ¿Qué quiere decir? Eduardo había sido monaguillo en esta misma basílica cuando era adolescente, hace más de 30 años. Yo era un sacerdote joven entonces, y él era diferente. Tenía obsesiones con las mujeres jóvenes que venían a misa. Hubo incidentes, quejas de familia sobre comportamientos inapropiados. ¿Por qué no lo denunció entonces? Porque era hijo de una familia muy influyente de la parroquia. Sus padres donaban mucho dinero a la iglesia. El obispo me presionó para que manejara el asunto internamente, sin escándalo público. Durante los años siguientes, ocasionalmente recibíamos reportes de que Eduardo seguía acosando a mujeres jóvenes en diferentes barrios. Pero siempre lograba evitar consecuencias legales. Su familia tenía contactos, influencia. Yo sabía que era peligroso, pero me convencí de que no era mi responsabilidad. La muerte de Lucía podría haberse evitado si este hombre hubiera tenido el valor de denunciar a Eduardo Morales décadas antes. Cuando vino a confesarse después de matar a tu hermana, continuó, me dijo, padre, usted sabía que esto iba a pasar algún día. Usted sabía lo que yo era, y no hizo nada para detenerme. Tenía razón. Capítulo 7. La verdad final. El anciano sacerdote tosió violentamente antes de continuar con la revelación más impactante. Marta, ¿sabe dónde está Eduardo Morales ahora?, le pregunté directamente. Sus ojos se iluminaron con intensidad sorprendente. Sí.
Lo he sabido durante los últimos 5 años. Mi corazón prácticamente se detuvo. ¿Qué? En 2018, recibí una carta. Sin remitente, pero reconocí inmediatamente la letra. Era de Eduardo. Me escribía desde un pueblo en la provincia de Neuquén, donde había estado viviendo bajo una identidad falsa como empleado de una estancia. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no lo denunció? Porque en la carta me amenazaba. Me decía que si revelaba su ubicación, regresaría a Buenos Aires y haría lo mismo que le hizo a Lucía con otras mujeres jóvenes de mi congregación. Mencionaba nombres específicos, familias que yo conocía bien. ¿Dónde exactamente en Neuquén? Estancia La Esperanza, cerca del pueblo de Zapala. Trabajaba con el nombre de Eduardo Martínez. En la carta me decía que se había casado con una mujer local que no sabía nada de su pasado. Por primera vez en 24 años, tenía la ubicación exacta del asesino de mi hermana. Hay algo más, continuó el padre Hernández, su respiración cada vez más laboriosa. En 2021, recibí otra carta. Eduardo me contaba que había enfermado gravemente, que tenía cáncer terminal. Decía que quería confesarse una última vez antes de morir. Está muriendo. Según su última carta, que recibí el año pasado, le quedaban pocos meses de vida. Pero hay algo que necesita saber, algo que él me confesó en esa carta final. El anciano sacerdote hizo una pausa, reuniendo las fuerzas para lo que obviamente era la revelación más difícil. Lucía no fue su única víctima. Las palabras cayeron sobre mí como un martillo. ¿Qué quiere decir? En los años que estuvo fugitivo, Eduardo mató a otras 2 mujeres. Una en Mendoza en 2003, otra en Neuquén en 2011. Ambas eran jóvenes, ambas se parecían físicamente a tu hermana. La habitación del hospital comenzó a dar vueltas. No solo había perdido a mi hermana por la cobardía de este hombre, sino que otras 2 mujeres también habían muerto porque Eduardo Morales había permanecido libre. ¿Tiene los nombres de esas mujeres? Sí. Carmen Vega en Mendoza y Patricia Ramos en Neuquén. Ambos casos fueron reportados como desapariciones, nunca como homicidios. Eduardo las enterró en lugares remotos donde nunca fueron encontradas. Marta, me dijo el padre Hernández, agarrando mi mano con sus dedos fríos, necesito que me perdones. Necesito morir sabiendo que al menos una de las familias afectadas puede encontrar paz. No puedo perdonarlo ahora, le dije honestamente. Tal vez algún día, pero no ahora. Lo que sí puedo prometerle es que usaré esta información para asegurarme de que Eduardo Morales enfrente la justicia. El anciano sacerdote me entregó un sobre con todas las cartas que había recibido de Eduardo durante estos años, y una confesión escrita con todos los detalles sobre los 3 crímenes. El padre Hernández murió 3 días después, llevándose consigo la culpa que lo había atormentado durante décadas. Una semana después, con toda la evidencia proporcionada por el sacerdote moribundo, la policía de Neuquén arrestó a Eduardo Morales en la estancia La Esperanza. Estaba efectivamente enfermo de cáncer terminal, pero aún lo suficientemente lúcido para enfrentar las consecuencias de sus crímenes. Cuando recibí la llamada confirmando su arresto, me senté en el mismo banco de Plaza San Martín donde años antes había alimentado palomas mientras buscaba desesperadamente a mi hermana. Esta vez, las lágrimas que corrían por mis mejillas no eran de desesperación, sino de una mezcla compleja de alivio, tristeza, y la satisfacción amarga de saber que, finalmente, la justicia había alcanzado al hombre que había destrozado tantas vidas. Eduardo Morales murió en prisión 6 meses después, antes de que pudiera llevarse a cabo el juicio. Pero su confesión escrita permitió que las familias de las 3 víctimas finalmente supieran qué había pasado con sus seres queridos. Hoy, mientras escribo esta historia 24 años después de la muerte de Lucía, pienso en todas las lecciones que esta tragedia nos ha enseñado. Lucía habría cumplido 44 años este marzo. Desde 2023, he expandido mi práctica legal para incluir casos de abuso clerical y encubrimiento institucional, ayudando a otras familias mientras continuamos honrando la memoria de mi hermana. Al final, aprendí que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, aunque tome 24 años y llegue desde el lecho de muerte de un hombre atormentado por su propia cobardía.
Y aprendí que el amor por un ser querido perdido puede transformarse en una fuerza imparable para el bien, si tenemos el valor de no dejar que el dolor nos paralice. La historia de Lucía terminó, pero su legado continúa en cada familia reunida, en cada criminal puesto ante la justicia, y en cada institución obligada a rendir cuentas por su complicidad en el silencio. Contacté a las familias de Carmen Vega y Patricia Ramos, las otras dos víctimas de Eduardo Morales, para darles las respuestas que ellas también merecían después de años de incertidumbre. Carmen había desaparecido a los 23 años mientras visitaba Mendoza durante unas vacaciones. Su familia había buscado respuestas durante 20 años. Patricia, de 25 años, era enfermera en un hospital de Neuquén cuando desapareció camino a su casa después del turno nocturno. Sus padres nunca habían dejado de esperarla. Cuando les conté la verdad sobre el destino de sus hijas, vi en sus rostros el mismo alivio doloroso que yo había sentido. Era terrible saber que habían muerto, pero después de décadas de preguntas sin respuesta, al menos podían comenzar su propio proceso de duelo. Trabajé con las autoridades para localizar los lugares donde Eduardo había enterrado a Carmen y Patricia, basándome en las descripciones detalladas que había proporcionado en sus cartas al padre Hernández. Después de extensas búsquedas, logramos encontrar ambos cuerpos y darles a estas familias la oportunidad de despedirse apropiadamente. Durante estos procesos, reflexioné mucho sobre el peso del silencio y la complicidad. El padre Hernández había cargado con la culpa durante décadas, pero su silencio había permitido que dos mujeres más perdieran la vida. Su confesión final, aunque tardía, al menos había permitido que 3 familias encontraran respuestas. Hoy, cuando miro la foto de Lucía que tengo en mi escritorio, esa misma imagen que usamos en los volantes durante años de búsqueda desesperada, ya no siento solo dolor. Siento también gratitud por el tiempo que tuvimos juntas, orgullo por la lucha que emprendimos para encontrarla, y satisfacción por saber que su muerte no fue en vano. Mi hijo, que ahora tiene 14 años, conoce toda la historia de su tía Lucía. Le he enseñado que la justicia a veces tarda en llegar, pero que nunca debemos dejar de luchar por la verdad. Él lleva el segundo nombre de Lucía en su honor, y cuando le pregunto qué aprendió de esta historia, me dice que el amor de familia es más fuerte que cualquier cosa, incluso más fuerte que la muerte. Roberto y yo seguimos trabajando juntos, ayudando a familias que atraviesan situaciones similares. Cada caso resuelto es una victoria pequeña pero significativa contra la impunidad y el olvido. Cada persona encontrada, cada criminal capturado, cada familia reunida es un paso hacia un mundo donde los depredadores no puedan esconderse detrás del silencio y la complicidad institucional. La Casa de San Telmo donde crecimos con Lucía ahora es sede de nuestra fundación, Luz de Esperanza, que ayuda gratuitamente a familias de escasos recursos que buscan a sus seres queridos desaparecidos. En el jardín, donde antes jugábamos de niñas, ahora hay una placa que dice, en memoria de Lucía y todas las víctimas del silencio. Que sus voces nunca sean olvidadas. 24 años después, Lucía finalmente puede descansar en paz en el cementerio de la Chacarita, pero esta vez en una tumba digna, con su nombre grabado en mármol y flores frescas que cambiamos cada semana. Ya no está en esa sepultura anónima donde Eduardo Morales la había escondido. Está donde corresponde, rodeada del amor de su familia y honrada por una comunidad que nunca la olvidó. Cuando visito su tumba, no voy a llorar su muerte, sino a celebrar su vida y a renovar mi compromiso de seguir luchando por la justicia. Le cuento sobre los casos que hemos resuelto, sobre las familias que hemos ayudado, sobre cómo su historia ha inspirado a otros a nunca rendirse. Y aunque Eduardo Morales murió sin enfrentar un juicio completo, sé que enfrentó algo mucho más poderoso, la verdad. Al final, no pudo escapar de las consecuencias de sus actos. La justicia llegó tarde, pero llegó. Esta es la historia de Lucía, pero también es la historia de todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia, del silencio cómplice y de sistemas que protegen a los culpables. Es la historia de familias que se niegan a rendirse, de hermanas que luchan hasta el final y de la verdad que siempre, eventualmente, sale a la luz. Mi hermana desapareció en una boda en 1999, pero su legado de amor, justicia y perseverancia vivirá para siempre. Y yo seguiré contando su historia, porque algunas historias necesitan ser contadas una y otra vez, hasta que el mundo cambie lo suficiente como para que nunca más se repitan.